Hay personas que incluso cuando todo parece estar bien no logran relajarse completamente. Aunque el ambiente esté tranquilo, aunque nadie esté peleando o aunque objetivamente no exista ningún problema grave en ese momento, siempre hay una parte de ellas que sigue alerta. Como si estuvieran esperando algo. Como si en cualquier momento el tono de alguien pudiera cambiar, aparecer tensión o romperse esa sensación de calma que apenas comenzaba a sentirse estable. Y muchas veces esto no se siente como miedo evidente, sino como una tensión constante funcionando de fondo todo el tiempo. Pensar demasiado antes de hablar, analizar el estado emocional de otras personas sin darte cuenta, sentir que nunca puedes bajar completamente la guardia, incluso en momentos donde se supone que ya deberías sentirte segura. Y precisamente de eso vamos a hablar en este vídeo. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando una persona pasa demasiados años viviendo dentro de dinámicas emocionales impredecibles y su cuerpo termina acostumbrándose al estado de alerta. Porque muchas veces, después de crecer dentro de ciertos entornos familiares o después de vivir relaciones emocionalmente inestables durante mucho tiempo, la tensión deja de sentirse como algo temporal y empieza a sentirse como normalidad. Empiezas a creer que simplemente eres una persona ansiosa, intensa o demasiado preocupada por naturaleza, sin darte cuenta de que muchas de esas reacciones pueden venir de haber pasado años intentando anticiparte emocionalmente a lo que ocurría alrededor de ti. El problema es que cuando alguien vive demasiado tiempo en un ambiente donde nunca sabe completamente qué versión de las personas va a encontrarse, el cuerpo empieza a adaptarse a eso. Aprendes a leer silencios, tonos de voz, expresiones, cambios de energía o pequeños detalles que otras personas ni siquiera notarían. Y aunque en algún momento eso pudo ayudarte a protegerte emocionalmente, también hace que el sistema nervioso permanezca en tensión incluso cuando el peligro ya no está presente. Por eso hay personas que sienten culpa cuando descansan, ansiedad cuando todo está demasiado tranquilo o una incomodidad rara cuando finalmente no hay nada que resolver. Porque después de vivir tanto tiempo en alerta, la calma puede empezar a sentirse desconocida. Y una de las cosas más difíciles de darte cuenta cuando has vivido así durante años es que muchas respuestas que hoy consideras parte de tu personalidad tal vez fueron formas de adaptación. Tal vez no naciste pensando demasiado todo. Tal vez no naciste sintiendo que siempre tienes que estar preparada emocionalmente para algo. Tal vez tu cuerpo simplemente aprendió durante demasiado tiempo que relajarse por completo no siempre era seguro. Y entender eso cambia mucho la forma en la que empiezas a mirar todo lo que quedó dentro de ti después de haber vivido ciertas dinámicas emocionales. ¿Cómo se forma la hipervigilancia? La hipervigilancia emocional normalmente no aparece de un día para otro. No es algo con lo que una persona simplemente nace porque sí. Muchas veces empieza a desarrollarse poco a poco dentro de entornos donde el ambiente emocional es impredecible y donde sentirse completamente relajado nunca termina de ser seguro. Porque cuando creces en un lugar donde los estados emocionales cambian constantemente, el cuerpo aprende muy rápido que necesita mantenerse atento para intentar anticiparse a lo que pueda pasar después. Hay personas que crecieron teniendo que observar detalles mínimos para saber cómo iba a desarrollarse el resto del día. El tono de voz con el que alguien llegaba a la casa. La manera en la que cerraban una puerta. Un silencio demasiado largo. Una expresión específica en la cara de alguno de los padres. Pequeñas señales que para otras personas podrían parecer insignificantes, pero que dentro de ciertos entornos terminan teniendo muchísimo peso emocional, porque muchas veces esos pequeños cambios eran los que anunciaban tensión, discusiones, rechazo, críticas o cambios repentinos en el ambiente familiar, y cuando esto ocurre durante años, el cuerpo empieza a adaptarse automáticamente, sin darte cuenta, comienzas a desarrollar una atención constante hacia todo lo que ocurre alrededor. Aprendes a detectar cambios emocionales antes incluso de pensar en cómo te sientes tú. Empiezas a priorizar el ambiente sobre tus propias emociones porque una parte de ti entiende que mantenerse alerta puede ayudarte a protegerte emocionalmente o al menos a prepararte para lo que venga después. El problema es que esta adaptación puede quedarse funcionando incluso muchos años después, porque el cuerpo no siempre entiende cuándo el peligro terminó realmente. Si durante demasiado tiempo aprendiste que relajarte podía dejarte vulnerable frente a tensión emocional inesperada, entonces bajar completamente la guardia empieza a sentirse incómodo. Y poco a poco ocurre algo muy importante. El estado de alerta deja de sentirse como una reacción temporal y empieza a sentirse como tu forma normal de existir en el mundo. Cuando el estado de alerta se vuelve tu normalidad, después de vivir durante tanto tiempo pendiente del ambiente, llega un punto donde la hipervigilancia deja de sentirse extraña. Ya no la notas como una reacción constante porque tu cuerpo se acostumbró a funcionar así todos los días.
Y eso hace que muchas personas pasen años creyendo que simplemente tienen una personalidad ansiosa, controladora o demasiado preocupada, sin darse cuenta de que muchas de esas conductas empezaron como mecanismos de adaptación emocional. Por ejemplo, hay personas que sienten que siempre tienen que pensar varios pasos adelante antes de tomar cualquier decisión. Otras revisan constantemente cómo reaccionan los demás para asegurarse de que todo esté bien. Algunas sienten necesidad de prepararse emocionalmente para escenarios negativos incluso cuando objetivamente no existe ninguna señal de peligro. Y aunque desde fuera eso puede parecer exageración, para el sistema nervioso tiene sentido, porque durante mucho tiempo anticiparse emocionalmente ayudó a reducir tensión, evitar conflictos o al menos prepararse para el impacto emocional de ciertas situaciones. Y aquí vale la pena preguntarte algo. ¿Cuántas de las cosas que hoy llamas tu personalidad en realidad fueron formas de adaptación? ¿Cuánto tiempo llevas funcionando en estado de alerta sin siquiera darte cuenta? ¿Y cómo sería tu vida si tu cuerpo ya no sintiera que tiene que prepararse constantemente para algo malo? Porque muchas personas nunca se detienen a cuestionar eso. Simplemente asumen que vivir tensas, pendientes o emocionalmente preparadas para todo es normal, cuando muchas veces lo que están experimentando es un sistema nervioso que nunca aprendió realmente a sentirse seguro. El problema es que vivir así termina agotando muchísimo, porque el cuerpo nunca descansa completamente. Siempre hay una parte de ti monitoreando algo, analizando cambios de energía, silencios, expresiones o posibilidades futuras. Y cuando eso se vuelve automático, empiezas a vivir en un estado de tensión tan constante que incluso la calma puede sentirse incómoda o poco familiar. Hay personas que cuando finalmente todo está tranquilo sienten ansiedad sin entender por qué, o sienten necesidad de mantenerse ocupadas todo el tiempo porque quedarse quietas hace que aparezca una sensación rara de vulnerabilidad. Y muchas veces eso también empieza a afectar la forma en la que una persona se relaciona con los demás. Porque cuando tu sistema nervioso lleva años esperando tensión o cambios inesperados, incluso las relaciones sanas pueden sentirse extrañas al principio, la estabilidad puede parecer aburrida, la calma puede sentirse sospechosa, y el cuerpo sigue reaccionando como si tuviera que prepararse constantemente para algo que en realidad ya no está ocurriendo. Entonces la pregunta ya no es solamente qué fue lo que viviste, sino qué parte de ti sigue reaccionando como si todavía estuviera ahí. Porque justamente ahí es donde muchas personas empiezan a darse cuenta de algo muy fuerte. No solamente aprendieron a vivir en alerta. También dejaron de saber cómo se siente vivir realmente en calma. Cuando la calma empieza a sentirse extraña, una de las consecuencias más extrañas de vivir durante tanto tiempo en estado de alerta es que, eventualmente, la calma puede empezar a sentirse incómoda, y eso suele confundir muchísimo a las personas, porque racionalmente saben que quieren tranquilidad, estabilidad y seguridad emocional. Pero cuando finalmente las tienen enfrente, algo dentro de ellas no termina de relajarse completamente. Hay personas que después de años viviendo dentro de tensión emocional constante sienten ansiedad cuando todo está demasiado tranquilo. Como si el cuerpo estuviera esperando que algo ocurra. Como si hubiera aprendido que después de la calma siempre viene un problema. Una discusión, una crítica o un cambio inesperado en el ambiente. Y aunque conscientemente sepan que en ese momento no está pasando nada malo, el sistema nervioso sigue reaccionando como si necesitara mantenerse preparado. Por eso muchas veces la estabilidad puede sentirse rara al principio, incluso dentro de relaciones sanas, porque cuando una persona creció acostumbrándose a monitorear constantemente el estado emocional de quienes la rodeaban, dejar de hacerlo puede generar una sensación extraña de vulnerabilidad, como si bajar completamente la guardia fuera peligroso, como si confiar demasiado en la calma fuera ingenuo, y mientras más años haya vivido alguien dentro de dinámicas impredecibles, más automático puede volverse este mecanismo. A veces esto también provoca que las personas se mantengan constantemente ocupadas, pensando, resolviendo, anticipando cosas o llenando su mente de preocupaciones porque quedarse quietas hace que aparezca tensión interna. Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que el problema no es la tranquilidad en sí, sino que su cuerpo aprendió a asociar el estado de alerta con seguridad emocional. Como si mantenerse preparado fuera la única forma de evitar salir herido otra vez. Y aquí aparece algo muy importante. ¿Qué pasaría si por un momento dejaras de interpretar la calma como algo temporal? ¿Qué pasaría si tu cuerpo ya no necesitara prepararse constantemente para sobrevivir emocionalmente? Porque muchas personas pasan tantos años funcionando desde la tensión que olvidan que el cuerpo también puede aprender otra forma de existir. Una donde no sea necesario analizar todo, anticipar todo o mantenerse emocionalmente preparado todo el tiempo.
Y justamente ahí es donde muchas personas empiezan a darse cuenta de que el verdadero agotamiento no venía solamente de lo que vivieron, sino de nunca haber sentido que podían descansar emocionalmente de verdad. Cuando vivir en alerta afecta tu identidad, después de pasar tantos años funcionando desde la hipervigilancia, muchas personas empiezan a construir su identidad alrededor de ese estado de alerta sin darse cuenta. Ya no solamente reaccionan así en ciertos momentos, empiezan a verse a sí mismas como personas que, siempre tienen que estar preparadas, como si relajarse demasiado fuera irresponsable, como si pensar demasiado, anticiparse a todo o mantenerse emocionalmente alerta fuera simplemente una forma madura de vivir. Y poco a poco eso empieza a afectar muchísimas áreas de la vida, la manera en la que tomas decisiones, la forma en la que te relacionas con otras personas, la dificultad para confiar plenamente en alguien, incluso la capacidad de disfrutar momentos simples sin sentir que deberías estar resolviendo algo más importante. Porque cuando el cuerpo pasa demasiado tiempo acostumbrado a la tensión, el descanso puede empezar a generar culpa y la tranquilidad puede sentirse improductiva o insegura. Muchas personas que crecieron así sienten que nunca terminan de desconectarse mentalmente. Aunque estén descansando, su mente sigue analizando posibilidades, conversaciones o escenarios futuros, como si hubiera una necesidad constante de mantenerse preparada emocionalmente para cualquier cosa que pudiera salir mal. Y lo más agotador es que muchas veces ni siquiera se cuestionan si eso es normal. Porque llevan tantos años viviendo así que ya no recuerdan otra forma de existir. Y aquí es donde vale la pena preguntarte algo muy importante. ¿Cuánto de tu energía diaria se va simplemente en intentar sentirte emocionalmente segura? ¿Cuánto tiempo llevas creyendo que relajarte demasiado puede dejarte vulnerable? ¿Y qué partes de ti quedaron atrapadas en un estado constante de preparación mientras intentabas adaptarte a un entorno donde nunca terminabas de sentirte completamente tranquila? Porque muchas veces la hipervigilancia no solamente cambia la manera en la que reaccionas al mundo, también cambia la manera en la que te percibes a ti misma. Empiezas a creer que eres alguien demasiado sensible, demasiado intensa o demasiado preocupada, cuando en realidad muchas de esas respuestas nacieron en un contexto donde tu cuerpo aprendió que mantenerse alerta era necesario para protegerte emocionalmente. Y entender eso puede cambiar muchísimo la forma en la que empiezas a verte. Porque tal vez no estabas exagerando. Tal vez no eras demasiado, tal vez simplemente llevabas años funcionando desde un estado de supervivencia emocional que poco a poco terminó sintiéndose como tu personalidad. Cuando el cuerpo sigue REACCIUNAND o aunque el peligro ya no esté. Y una de las partes más difíciles de todo esto es que muchas veces la mente entiende que ciertas cosas ya terminaron. Pero el cuerpo no. Puedes estar lejos de esas personas, puedes haber cambiado de entorno, incluso puedes tener relaciones mucho más sanas y aún así sentir que hay una parte de ti que nunca termina de relajarse completamente. Porque el sistema nervioso no cambia solamente porque racionalmente entiendas que ahora estás a salvo. Cuando alguien vive durante años dentro de dinámicas impredecibles, el cuerpo empieza a registrar la tensión como algo cotidiano. Y después, aunque el entorno cambie, las respuestas automáticas pueden seguir apareciendo. Por eso hay personas que se sobresaltan fácilmente, que sienten ansiedad cuando reciben mensajes inesperados o que inmediatamente piensan que hicieron algo mal cuando notan un cambio mínimo en el comportamiento de alguien más. El cuerpo sigue intentando anticiparse porque durante mucho tiempo eso fue necesario para reducir impacto emocional o prepararse para lo que pudiera venir. Y muchas veces esto se vuelve tan automático que ni siquiera notas cuánto afecta tu día a día, el cansancio constante, la dificultad para descansar profundamente, la sensación de estar encendida, mentalmente incluso cuando ya deberías relajarte, como si siempre hubiera algo pendiente, algo que revisar, algo que resolver, porque el estado de alerta no desaparece cuando llevas años utilizándolo como mecanismo de protección emocional. Y aquí aparece otra pregunta importante. ¿Qué parte de ti sigue reaccionando como si todavía tuviera que sobrevivir emocionalmente? ¿Cuántas veces tu cuerpo se prepara para peligro incluso en momentos donde ya no existe? Porque muchas personas pasan años intentando cambiar sus pensamientos sin darse cuenta de que su sistema nervioso todavía sigue funcionando desde experiencias que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Y entender eso también cambia mucho la forma en la que empiezas a tratarte a ti misma. Porque en lugar de verte como alguien exagerada, problemática o demasiado ansiosa, empiezas a darte cuenta de que muchas de tus respuestas tuvieron lógica dentro del entorno donde aprendiste a sobrevivir emocionalmente. Tu cuerpo no estaba intentando arruinarte la vida. Estaba intentando protegerte de la única manera que aprendió. Y justamente por eso, muchas personas descubren que lo más difícil después de vivir este tipo de dinámicas no es solamente salir de ellas,
sino enseñarle al cuerpo que finalmente ya no necesita vivir preparado para sobrevivir todo el tiempo. Y cuando empiezas a entender todo esto, también empiezas a darte cuenta de algo muy importante. Muchas de las cosas que creías que simplemente eran tu forma de ser, tal vez no nacieron realmente contigo. Tal vez fueron respuestas que tu cuerpo desarrolló después de pasar demasiado tiempo intentando adaptarse a un entorno donde nunca terminabas de sentirte completamente segura. Porque cuando alguien vive durante años teniendo que anticiparse emocionalmente al ambiente, el estado de alerta deja de sentirse como una reacción temporal y empieza a sentirse como identidad. Por eso muchas personas pasan tanto tiempo creyendo que son exageradas, demasiado sensibles o incapaces de relajarse, cuando en realidad llevan años funcionando desde un sistema nervioso que aprendió a sobrevivir en tensión constante. Y el problema es que cuando vives así durante demasiado tiempo, incluso la calma puede sentirse desconocida, como si hubiera una parte de ti esperando que algo salga mal en cualquier momento, como si bajar completamente la guardia fuera peligroso. Pero tal vez la pregunta importante aquí no es qué tan ansiosa eres, tal vez la pregunta es cuánto tiempo tu cuerpo pasó intentando protegerte emocionalmente. ¿Cómo habría sido crecer en un lugar donde no tuvieras que monitorear constantemente el ambiente? ¿Cómo sería vivir sin sentir que siempre tienes que estar preparada para algo? ¿Y cuánta energía llevas años utilizando simplemente para mantenerte emocionalmente alerta sin darte cuenta? Porque muchas veces el verdadero agotamiento no viene solamente de lo que viviste, sino de seguir reaccionando todos los días como si todavía estuvieras ahí. Y entender eso no resuelve todo automáticamente, pero sí puede cambiar muchísimo la manera en la que empiezas a verte. Porque tal vez nunca fuiste demasiado, tal vez tu cuerpo simplemente aprendió a sobrevivir de una manera que ya no necesita seguir utilizando todo el tiempo.